¿Nunca se han preguntado en qué se basaron los creadores de Mimic para crear sus monstruos? Creo que encontré una respuesta, así que vamos a descubrirla. En el capítulo 1 tendremos a Ayachi, que es la mujer con vestido blanco y sombrero rosa. Ella está basada en la leyenda de Achi-Shakusama, que por cierto significa 8 pies de altura. Se dice que Achi-Shakusama va en busca de niños para aprovecharse de ellos porque son muy fáciles de engañar, así que cuando encuentra uno de su agrado, este estaría condenado a morir, ya que este espíritu lo raptaría y nunca más se sabría de él. Biwaki. Biwaki está inspirada en la diosa budista japonesa Benzaiten, una de los 7 dioses de la fortuna. Suele representarse como una mujer tocando el biwa. Para el capítulo 2 tenemos a Megumi, que es la mujer con cuello largo. Está inspirada en la leyenda de los Rokurokubis, que son yokais o demonios que se encuentran en el folclore japonés. Durante el día parecen seres humanos normales, pero por la noche adquieren la habilidad de estirar su cuello a grandes longitudes como una serpiente. También se dice que pueden llegar a cambiar su rostro como el de un espantoso oni. Samurai. Samurai, quien más adelante sabemos que se llama Kusunoki Masachige, está inspirado en el samurái legendario Kusunoki Masachige, literalmente. Fue un samurái terrateniente de la provincia de Kawachi, nació en 1294 y realizó muchas hazañas importantes para Japón. Para el capítulo 3 tenemos a Kaito, que es el hombre que tiene una chaqueta negra. Por cierto, tiene un gran parecido a Michael Jackson, no me culpen. Kaito está inspirado en los mariachis, que son músicos típicos de México. Mihari. Está inspirada en Kuchisake Onna, una leyenda urbana muy popular del folclore japonés y coreano. Trata sobre una mujer que fue asesinada y mutilada por su esposo, y se convirtió en un yokai o demonio japonés. Regresa para vengarse preguntándole a sus víctimas si es hermosa, las cuales al responder son posteriormente asesinadas por ella. Sama versión Omukade. Está inspirada en los Omukades, en pocas palabras son 100 pies gigantes que devoran hombres de la mitología japonesa. Se supone que los Omukades viven en las montañas, donde nadie se atreve a internarse, ya que las personas tienen miedo a ser devorados por estos. En el capítulo 4 solo tenemos a Saigomo, que es la fase final de Sama. Esta fase de Sama se inspiró en los Horogumos, que es un tipo de yokai que cuenta con la capacidad de transformarse en una hermosa mujer siendo este una araña. Un dato curioso es que los Horogumos solo se pueden transformar en mujer una vez alcanzada la cifra de 400 años, así que sí, Sama tiene más de 400 años. En The Witch Trials tenemos a Control, Jealousy, Rage y Rebirth. Aquí no estoy del todo seguro, pero dejémoslo como una teoría mía. Fueron inspirados en los Steel Spirit, que son obras creadas por un artista las cuales empezaron a volver populares últimamente en Halloween. Dejaré aquí algunos cosplays e imágenes para que los veas. Deja tu like si crees que fueron inspirados en los Steel Spirit. Kaseko. Está inspirada en Hone Onna, que por cierto significa mujer de hueso. Era una antigua geisha de indescriptible belleza e irresistible encanto por los hombres que vendían globos de papel de seda. Lastimosamente su novio la vendió a un burdel para que pudiera pagar sus deudas, hasta que ella planeó escapar, sin embargo murió en el intento. Y pues nada chicos, espero que les haya gustado el video, suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos si es que en verdad les gustó. Recuerden, si ustedes conocen alguna leyenda en la cual no haya salido en el video, pues déjenme en los comentarios a ver si hacemos una segunda parte. Si este video llega a 60 likes, haré un video acerca de curiosidades que no conocías de The Mimic. Y bueno, como sabrán, yo soy Manny, tú eres un crack y hasta la próxima. Nos vemos chicos.